Amigos, buenas noches. Gracias por acompañarnos nuevamente a estas pláticas tepanecas. Pues el día de hoy tengo conmigo a una persona, caray, ¿qué les puedo decir de ella? Es con muchos años de vivir aquí en Azcapotzalco, un ejemplo de trabajo, de honestidad y sobre todo de las buenas prácticas que tenemos dentro de nuestra sociedad. Él fue padre del cronista de Azcapotzalco, José Antonio Urdapilleta, quien falleciera hace algunos años, pero que dejó una huella y una marca de todo el trabajo histórico que realizó en Azcapotzalco. Para mí es un verdadero gusto poder platicar con don Antonio Urdapilleta. ¿Cómo está, don Antonio? Bien, muchas gracias. Aquí, a lo que me acuerde, con mucho gusto. Muchas gracias, don Antonio. Don Antonio, perdón, ¿cuántos años tiene usted? Bueno, en este momento tengo nomás 88 años. 88 años, Ajá. wow. ¿Y llegó usted aquí a Azcapotzalco? Sobre el 1961, que traía precisamente a José Antonio, mi hijo primero, muy pequeñito, de meses, ¿sí? Por lo cual se ha considerado como natural, ¿sí? Pero pues sí, al llegar aquí, pues era un poquito difícil porque veníamos de una colonia pues muy importante en ese momento, que era la colonia Roma. Ajá. Y precisamente vivíamos donde nacieron los biscuits de mucha publicidad, ¿sí? Okay. Entonces, pues al llegar aquí teníamos un cierto descontento, ¿no? Porque decir, no descontento, sí, teníamos una alegría por tener ya una casa propia, ¿sí? Chica, con dificultades, pero pues sí les puedo contar cómo llegamos. Un compañero del trabajo me invitó a venir a ver su casa, que también recién la había comprado en Granjas y Salomón, ¿sí? Okay. Y él me invitó, dice, ¿por qué no vamos a ver una casita que vende su hijo? Aquí adelantito, ni siquiera me dijo la calle. Pero es fácil, llegas derecho y en donde hay una boca calle, allí es la calle que se llama Cuatotonque. Entonces, pues decidimos venir a ver la casita y llegamos al final de Salomón, que prácticamente en Opatitla, del lado izquierdo está la colonia electricista y del lado derecho pues sigue Salomón, pero era una calle totalmente saturada de casas de cartón, casas de personas que tenían pocos recursos, ¿sí? Entonces llegamos a prácticamente, como dice la esquina, pero a la mitad del predio donde está el campo de fútbol, teníamos que atravesar en diagonal para salir a la calle de Cuatotonque. Que la calle de Cuatotonque era una calle, pues al tamaño lo mismo, ha estado igual, pero sin pavimento, polvosa, con pocas habitaciones de un lado, y al fin pues llegamos a la casita, estuvimos bien, pero sí, cuando venían a visitar a mi esposa, pues venían mis familiares ya grandes también, y bueno, era un sufrimiento porque la calle era de lodo a lodo, ¿no? Completamente. Era pueblo todavía. Era, sí, se consideraba un pueblo. Usted, la referencia que hace del campo de fútbol es el que hoy está el campo de fútbol de los electricistas, Sí, y salimos hacia el pueblo de Santa María Malinalco, exacto. que ahí es donde es originario Toño Urdapilleta. Exacto. Nosotros en realidad compramos la casa y no sabíamos a dónde veníamos, ¿sí? Okay. Porque no sabíamos cómo se llamaba el pueblo. Sabíamos que era Azcapotzalco y nada más. Okay. Pero entonces ya que entramos a la casa, pues ya vimos lo que tenía, lo que podíamos contar.
En eso pues venía mi segundo hijo y me acuerdo muy bien que en Tezonapa había una callecita que es cerrada, pero había una puerta y esa puerta era paso libre para salir a la iglesia de Santa María. ¿Sí? Entonces aprovechamos no dar toda la vuelta y además pues mi esposa con el embarazo no podía caminar mucho. Entonces atravesábamos por esa puertecita y llegamos a la calle principal de Santa María, donde nos encontrábamos a la iglesia. En la iglesia tenía un atrio muy grande, pero también tenía muchas tumbas. ¿Sí? Era el panteón que estaba alrededor de la iglesia de Santa María Maninalco, ¿no? Pues estaba sobre el costado derecho, entrando a la iglesia del costado derecho, ¿sí? Y la iglesia pues sí estaba un poco muy maltratada, pero pues era un recurso para poder los domingos ir a oír la misa, ¿sí? Ok, muy bien. Entonces pasó un poco de tiempo y vino mi segundo hijo y entonces se complicaban más las cosas. ¿Por qué? Porque cuando teníamos que ir a Azcapotzalco a comprar una escoba, un cepillo, era muy difícil, no se podía prácticamente encontrar accesorios de limpieza. ¿Iban ustedes de aquí, de Santa María Maninalco, al centro de Azcapotzalco para comprar sus...? Pues sí, en determinado momento empezamos a conocer las calles y el centro de Azcapotzalco, pues muy esporádicamente, ¿sí? Haciendo una pausa cuando venimos a ver la casa que desembocaba el camión o el tranvía allí en Lerros de Tejada, caminábamos hacia Camarones, por decirlo, o a 22 de febrero, pero nos encontrábamos con un pequeño o grande cine, porque estaba grande, que se llamaba el Cine Coronado. Era lo único que había prácticamente. Llegando a 22 de febrero, había la diagonal que salía una parte a Camarones y la derecha salía a la calle de Recreo. Pero 22 de febrero era una callecita normal, si acaso tendría 6 metros de ancho. Okay. ¿Sí? No tenía la arboleda que tiene, era una callecita oscura. Y cuando nos dijeron que en lugar de Salomón podíamos entrar por Azcapotzalco, pues sí, teníamos mucho riesgo de cómo llegar. Entonces teníamos que caminar a la izquierda y sobre la segunda calle nos encontrábamos en la esquina la calle de Cuatotonque, ¿sí? Que en esa esquina había un gran establo, ¿sí? Que era lo único que había. Lo demás eran... ¿Hoy qué hay ahí, don Antonio? Hoy que hay ahí es un edificio de departamentos, Okay. Creo que tiene 3 pisos o 4, ¿sí? Y pues ha sido bueno porque se quitó el problema relativamente de las moscas, porque había muchas moscas, ¿sí? Por los establos, Por claro, los por las establos, vacas. ¿sí? Oiga, don Antonio, y pues esto es como llega acá. Y luego entiendo que su hijo, José Antonio, empieza a descubrir, por llamarlo de alguna forma, todo lo que hay en Azcapotzalco. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue esto? Bueno, hay una cosa rápida que te voy a decir. De Cuatotonque había un callejón, que es el callejón de Cuatotonque, ¿sí? Luego sigues adelante, topas la calle, vas a la izquierda y encuentras la calle privada de Cuatotonque que sale a Nopatitla, ¿ok? Sí, Para sí, que la gente se ubique. Entonces, ya una vez instalados prácticamente, José Antonio, ya vamos a despegar de que estuvo en el kinder y que esto y lo otro, y que estuvo en sexto año, y salió de sexto año, se entró a la secundaria, y en la secundaria él todas las tardes decía, voy a platicar con las personas,
Yo no le tomaba mucha importancia, pero él sí estuvo haciendo muchas anotaciones porque platicaba con los personajes pues más antiguos, más grandes que estaban que vivían por la calle, ¿sí? Okay. Entonces, ¿cuántos años tenía José Antonio? José Antonio ha de haber tenido 12 años. ¿Tan chico? Sí, porque él, ¿cómo se llama? Entró a la secundaria, de sexto año sale, sí, en la secundaria el primer año, pues es como a los 12 años. Pero entonces él ya tenía el instinto de convivir con las personas locales del contorno, ¿sí? De los alrededores. De los alrededores. Entonces conoció al señor Pichardo, que tenía un local donde reparaba y hacía camiones de mudanzas, ¿sí? Y había los señores Rocha también, y varias personas, en este momento pues no me acuerdo, pero sí él se dedicaba a eso. Y un detalle muy importante era que cuando íbamos ya a misa, entonces ya teníamos a José Antonio, a Miguel Ángel y a Luz Helena, mi tercera hija. Íbamos al centro ya caminando a la iglesia a la parroquia de Azcapotzalco. Porque hoy es la catedral. Hoy es la catedral. Santiago Apóstol Santiago y Felipe. ¿No? Y Felipe. Entonces, principalmente José Antonio me preguntaba cuando íbamos por la avenida de Azcapotzalco hacia la iglesia, que es un tramo un poco largo, entonces siempre se fijaba y veía la hormiguita que estaba arriba en el campanario. Me preguntaba yo, en realidad de arqueología o de tipo histórico, pues conozco muy poco, en ese momento conocía menos. Y entonces lo que se me ocurría decirle al niño era decirle, mira, es que esa hormiguita cada año sube una patita y cuando llega hasta arriba, que llegue hasta arriba, se va a acabar el mundo. Y ya se quedaba pues muy tranquilo. ¿Por qué se iba a acabar el mundo o cómo? Pues es que a mí se me ocurrió eso, porque ¿qué otra cosa le podía decir de la hormiguita? ¿Cómo nació o quién la hizo? No sé, no tenía la menor idea. Entonces a mí se me ocurrió decirle, ¿sabes qué? Pues es una hormiguita que va subiendo poco a poco y cuando llegue hasta arriba se va a acabar el mundo. Entonces ya se quedaba conforme. Entrábamos a la iglesia. Nos gustaba mucho ir a la iglesia del Rosario, que entonces estaba abierta, no tenía tantas trabas para entrar a la iglesia, que es muy bonita. Y oíamos la misa y saliendo nos dirigíamos a la nevería, que es que todavía existe. Oiga, pues sí. Oiga, entonces usted inventó realmente la leyenda de la hormiga. Pues eso es lo que se me ocurrió. A mí se me ocurrió eso para quitarme de encima a José Antonio, que me hacía muchas preguntas. Todos tenemos la idea de que esta leyenda es antiquísima, que es muy vieja, y mire, resulta que usted se la inventó para entretener al niño. Pues sí, digo, fue lo que se me ocurrió decirle eso a José Antonio, porque como él hacía entrevistas a muchas personas mayores, ¿sí? Había los señores Vilchi, los señores Márquez, los señores, había uno que le decían que tenía carnitas y todo, pero su nombre no me acuerdo cómo se llama, le decían el chilaquil, ¿sí? ¿Sí? Ok, y platíqueme más sobre Antonio. Eso hacía cuando era pequeño, cuando tenía 12 años, platicaba con la gente. Ajá. ¿Y usted sabía o a veces intervenía en la convivencia que él tenía con los adultos? ¿De qué platicaban? ¿Platicaban pues, historias, anécdotas, leyendas? Pues en realidad yo tenía mucho trabajo, tenía muchos hijos y venía el otro que no me daba tiempo de estarlo confesando, ¿no? Pero sí veía que sí le interesaba mucho platicar con la gente mayor, ¿sí? Y hacía sus apuntes, ¿sí?
Cuando salió de la secundaria, me dijo, es que yo quiero estudiar arqueología. Le digo, mi hijo, pero pues arqueología, ¿qué te va a dejar? No sé, dice, pero yo quiero. Pero en eso hubo un departamento del distrito que se llamaba CREA, me parece CREA, y a él también le gustaba correr y hacía ejercicio. Entonces se metió a correr, él iba al plan sexenal y donde sea, y se entrenaba, ganó varias pruebas, ¿sí? Pero lo que le más le importaba era ¿cómo se llama? Pues su cosa de arqueología, ¿sí? Historia. Y dentro de ello era muy rápido para unas cosas y muy lento para otras, porque cuando iba haciendo algún mandado, alguna vez en la calle de Juárez, que es la avenida grande de los Ahuehuetes que llega para salir a Puente de Vigas, precisamente. Presidente Juárez. Recién, entonces lo atropellaron. Uy. Entonces lo atropellaron, ya estaba yo trabajando en una ferretera, me hablaron y me llevé, puse el gran susto, ¿no? Porque el patrón muy amable me dijo, vaya a ver qué le pasó a su hijo. Llegué a la Cruz Roja de Tlalnepantla y allí en la Cruz Roja de Tlalnepantla el doctor me dijo, ¿sabe qué? Que a este niño está bien, dice, pero hay que operarlo más tardar en la madrugada. ¿Sí? Tan terrible fue. Ajá, pero tiene que traerme 10,000 pesos para que yo proceda a hacer la operación. Entonces yo dije, pues ¿de dónde voy a tomar 10,000 pesos? ¿Sí? Entonces le dije, mire, déjeme localizar a mi esposa y vemos qué se puede hacer. ¿Sí? ¿No lo dejó empeñado? No, Pues sí, dejado. ahí lo dejé empeñado porque no me lo dieron. Si tenía yo que tener una responsiva médica y sobre todo la operación. Nada más que tuve la suerte de hablar con un doctor que fue pediatra de todos mis hijos y su esposa trabajaba en la Vicente Alcaraz, que era compañera de mi esposa. Y tuve la suerte, bueno, volví con mi esposa, con el doctor, y me dijo, ¿ya lo pensó? Le digo, bueno, pues ahorita vengo con mi esposa. Le digo, pero ¿qué haría usted si fuera su hijo? No, dice, yo lo atendería muy bien, estaría al pendiente de él, pero mire, ahí enfrente tenemos un cubículo, pasen a platicar para ver a qué acuerdo llegan. Pero sí es importante que me dejen los 10,000 pesos para que yo pueda proceder a la operación, ¿sí? Sí. Entonces ya me metí con mi esposa a deliberar, le digo, oye, ¿qué vamos a hacer? Y por suerte le dije, oye, ¿y tienes el teléfono del doctor Jesús Orozco? ¿Sí? Que era el esposo de la maestra Estelita, de ahí de compañera de mi esposa. Dice, sí, aquí tengo la libretita. Tuve mucha suerte en que hablé por teléfono y él estaba precisamente en la mesa de recepción y me dijeron, sí señor, se lo paso ahorita. Entonces hablé con el doctor y le dije, doctor, ¿sabe qué? Que me pasó esto con José Antonio, ¿qué hago? Yo no sé ni qué hacer. Claro. ¿Dónde está? En la Cruz Roja de Tlalnepantla. Dice, sácalo inmediatamente de allí. No lo dejes 5 minutos. De plano. De plano me dijo eso, porque tenía muy mala fama la Cruz Roja, ¿sí? Y sobre todo, dice, el doctor me preguntó, ¿tiene fractura expuesta? Le digo, no, simplemente le pusieron un yeso, una férula, algo así. No, sácalo inmediatamente. Dice, tú tienes y llévatelo al 20 de noviembre o al 1 de octubre, pero no lo dejes ahí 10 minutos, sácalo, porque eso de que se están pidiendo 10,000 más otros 10,000 antes de la madrugada, ¿de dónde los vas a sacar? Estaba padre. ¿Sí? Entonces,
afortunadamente con la decisión o la indicación del doctor, pues ya cuando llegó el doctor a ver y dijo, ¿qué pasó? ¿Ya pensaron? Le digo, sí, lo vamos a llevar al 20 de noviembre o al 1 de octubre, ¿sí? Así es de que, por favor, hágame los trámites correspondientes para que yo pueda sacarlo. Okay. Bueno, dice, tiene que sacar una responsiva que le van a dar. Afortunadamente, en el hospital de 1 de octubre, a la hora de llegar a la recepción, mi esposa encontró a un primo Y le ayudaron ya a retirarlo. de Guerrero, ¿sí? Y le ayudó. ¿Qué pasa, prima? Le digo, tengo este problema y demás, y el doctor quiere operarlo ya. No, dice, ahorita yo veo cómo te hago una responsiva para que vayas por ese niño y me lo traigas lo más rápido posible. Entonces, ya llegamos nuevamente al hospital y me dice el doctor, le digo, doctor, ya traigo la responsiva, viene la camioneta del ISSSTE para llevarme a mi hijo. No, dice, está muy bien, dice, pero espere un momento. Le digo, pero ¿por qué me tarda tanto? Dice, es que lo están arreglando. Le digo, Pues, ¿por qué? ¿Por qué le hicieron? Dice, es que le pusieron la férula al revés. Úchala. ¿Sí? Entonces, ya me los dieron después de casi 2 horas, ¿sí? Y ya llegamos al 1 de octubre, nos recibió este niño, el señor Diego, y me dice, ustedes espérense aquí. Le digo, pero es que me dijo que el doctor que lo tenían que operar ya. Dice, no, tranquilo, aquí hay unos especialistas muy buenos y no te va a pasar nada. Espérenme ahí. Okay. Total, estuvimos como hasta las 11 de la noche, le hicieron un estudio completo y le dijeron, ¿sabes qué? Se le van a hacer todos los estudios y se va a operar hasta el 2 de febrero. ¿Sí? Vamos a hacer una pequeña pausa, don Antonio. Don Antonio, entonces, retomando un poquito todo lo que hizo José Antonio Urdapilleta, estudió arqueología, después se dedicó al estudio y rescate de las tradiciones aquí en Azcapotzalco, sobre todo de las fiestas patronales, tengo entendido. Corríjame si estoy mal, pero también ayudó para que se formara el archivo histórico de aquí de Azcapotzalco, se reunió con muchos otros historiadores y cronistas, fundaron el primer Consejo de la Crónica de aquí de Azcapotzalco, y entiendo que por más de 30 años estuvo trabajando aquí en la historia de Azcapotzalco, con la gente, con sus pueblos, con sus tradiciones. Para usted, ¿qué es o qué representa esta labor que hizo su hijo? Pues para mí representa una labor muy propia de él y muy exigente para poder expresar lo que tenía en la mano, ¿sí? Porque también fue cronista de Milpalta, ¿sí? Y conocía toda esa región del Mole y de todos los pueblos del sur, que por cierto estaba pues un poco molesto con el municipio porque todos los recursos eran para estos pueblos. Claro. Y Azcapotzalco siempre quedaba Al último. al último. Sí, claro. ¿Sí? Pero tuvo mucha tenacidad en, ¿cómo se llama?, en expresar lo que él sentía, ¿sí? Inclusive le decían, oye, ¿y cómo pues qué se necesita para ser cronista? Y él siempre decía, para ser cronista necesitas leer mucho. Claro. ¿Sí? Y toda la gente se reía porque dice, ¿cómo leyendo? Pues sí. Y a él siempre que lo acompañaba yo a sus reuniones, porque luego me tomaba en cuenta, y siempre iba con un libro, ya sea de la Revolución, ya sea de Pancho Villa, ya sea de tal cual. Pero siempre le gustaba leer las cosas para poder desarrollar lo que
lo que él podía expresar, ¿sí? Y entonces, pues sí, fue muy tenaz en sus cosas. Después de ser cronista en todo lo que era la parte sur, de Iztapalapa, Milpalpa y todo eso, cambió a Azcapotzalco desde el 83, 82, pero ya tenía una trayectoria que lo nombraron cronista de México. Ok, wow. Cronista de la Ciudad de México. Y ya de ahí, en Azcapotzalco, del 82, algo así, pues ya se dedicó completamente a Azcapotzalco. ¿Sí? Entonces, en su dedicación, que yo me acuerde, siempre iba a visitar a los pueblos, porque él decía, un cronista tiene que ver cuáles son los problemas de un pueblo para poder ayudarlo. ¿Sí? Interesante. Y entonces siempre por eso visitaba y generalmente lo hacía a pie, iba caminando y veía qué problemas tenía. No, y me imagino que también para documentarse de cierta forma, porque ese concepto que comenta usted de que un cronista tiene que visitar a los pueblos para ver cómo los ayuda, también es documentarlos para narrar, ¿no?, todo lo que pasa en ese pueblo, historia, tradición, problemática, cultura, costumbres, etcétera, ¿no? Exacto, pero él sacaba en conclusión de ver la antigüedad de cada capilla, Okay. ¿sí? La fecha de inicio de obra y la terminación de la obra, en qué tipo era su construcción y a qué santo se dedicaba esa construcción, ¿sí? Y ahorita tenemos un ejemplo muy grande de que los cronistas actuales, no sé si se valga decir, solamente leen y expresan lo que leyeron, pero no son capaces de visitar un pueblo y ver cuáles son sus necesidades. Bueno, ¿Sí? hay diferentes, Hay diferentes. enfoques. Tenemos como ejemplo la capilla de Santa Lucía, que desde el 17 está flagelada y no hay Desde el temblor, ¿no? y no hay quien lo pueda ayudar por una Claro. cosa y por otra. Entonces, ahí se demuestra precisamente que si José Antonio hubiera estado vivo, hubiera puesto 20,000 palancas, tornillos y demás para que esa capilla se restaurara, porque él estuvo mucho tiempo haciendo cosas allí en esa capilla. ¿Sí? Oigan, Antonio, cuando se enteran ustedes como familia del fallecimiento de José Antonio, pues hubo un gran revuelo en Azcapotzalco. Yo recuerdo que fue una noticia que, sobre todo en los pueblos, se esparció de una manera muy rápida e increíblemente nos dimos cuenta que José Antonio era todo un personaje en Azcapotzalco, que era muy querido. Para usted, ¿qué fue darse cuenta de esta cantidad de cariño, de aprecio que tenían por su hijo? Pues fue para mí una satisfacción muy grande, porque la trayectoria de que se comunicaban los pueblos usaron lo que se usaba anteriormente para hacer una alerta de pueblo a pueblo. ¿Y qué hicieron? Cuando se enteraron, empezaron a tocar las campanas de una iglesia, de otro pueblo, de lo que sea, e inmediatamente surgieron todos los personajes habitantes de los pueblos para poder ver qué podían hacer por José Antonio. ¿Sí? Y fue, yo creo que para mis hijos y para mí, una experiencia muy grande el ver cómo lo consintieron el municipio de darle la oportunidad de que La alcaldía. la alcaldía alcaldía, de sí, la alcaldía, delegación en ese entonces todavía, creo.
que le hicieran ese gran homenaje en la Casa de la Cultura, porque en realidad nosotros no sabíamos qué era lo que hacía José Antonio. Él me decía, estoy bien, todo bien, no hay problema. Oye, pero esto, no. Siempre lo veíamos que salía con su gabán, su sombrero, y caminaba, pero nunca nos decía nada de lo que pasaba. O sea, usted no tenía idea de la magnitud del trabajo que hacía en los pueblos, con la gente. Efectivamente, yo no tenía, ni mis hijos tenían la noticia, la satisfacción, o para ellos fue una gran sorpresa, ¿sí?, de ver los videos, cómo salía con trajes diferentes, cómo salía con gabanes, cómo salía diciendo una cosa, diciendo otra, entrevistas de una cosa, de todo lo que hacía. No les compartía. Y que compartía. No, a ustedes no les compartía No, yo alguna vez le pregunté, oye, ¿en qué te puedo ayudar? No, todo está bien, no te preocupes, pero ¿en qué te ayudo? O sea, como que era muy hermético para sus cosas, muy celoso de lo que hacía, ¿sí? Y bueno, pues para nosotros fue una gran sorpresa el ver todo lo que hacía por los videos que estaban reflejándose en la pared. Y luego la procesión que salió, que nosotros creíamos que iba a tomar directamente por el eje, pero no, se fue por los pueblos y fue un gran homenaje para él. Sí, esa es una historia muy interesante porque prácticamente se robaron a su hijo del homenaje. Claro, sí, porque la Casa de la Cultura tiene un horario de cerrado y ya estaban a punto de cerrar, pero había multitud de gente que te detenía, no podías avanzar precisamente porque el exceso de gente te detenía, te abrazaba, pero ya iba la procesión adelante. Sí, cuentan que en lo que la familia estaba recibiendo las condolencias, este grupo de gente de los diferentes pueblos tomó el féretro y se salió por las calles sin esperar a nadie e hicieron el recorrido a pie hasta la iglesia de San Juan Tlihuaca. Pasando por las otras iglesias que les tocaba de paso, ¿sí? No sé cuáles sean, pero sí era una cosa impresionante porque lo llevaron en hombros, ¿sí?, cargando, no en camioneta, y con cohetes y demás, ¿sí?, que ya prácticamente descansaron en San Juan Tlihuaca, ¿sí?, que ahí quedó un momento y luego siguió otra vez para la funeraria, o sea, en San Isidro, ¿no? Para San Isidro, sí. Wow, qué impresión. Qué impresión para usted, para la familia, haber encontrado ese cariño por parte de la gente. El día de hoy hay una estatua que pues la gente puede tener su opinión, ¿no? Diferentes opiniones, por supuesto, pero pues José Antonio es un referente en la historia de Azcapotzalco. Bueno, de acuerdo a eso, habló el alcalde, don Pablo Moctezuma, después de decir varias cosas, que había una cosa muy importante que a mí me gustó mucho, pero nunca se llevó a cabo, que los libros que leyó, que editó José Antonio, o que creó, le dijo que eran muy importantes para que los niños de las escuelas de Azcapotzalco conocieran la historia de los tepanecas y la historia de los personajes. Pero nunca se llevó a cabo, pues por XZ, ¿sí? Pero resulta que al día siguiente que estuvo en la funeraria lo sacaron otra vez y lo trajeron a la parroquia de San Felipe y Santiago, ¿sí?, en la cual ahí nos hicieron una espera y ya que entramos con él, hicieron el homenaje
a Pepe diciendo algunas cosas el padre y celebrando la misa. La iglesia estaba totalmente abarrotada, ¿sí? Con el evento. Y aún después, cuando terminó el evento, le hicieron otro descanso en el Jardín Hidalgo, en el kiosco. ¿Sí? Ahí fue breve relativamente, pero estuvo unos momentos y prosiguió su caravana, pero ya en una camioneta, que entonces fue por San Francisco, por Santa Polonia, por ¿cómo se llama? San Mateo. San Andrés, a salir otra vez a San Juan Tlihuaca. Y ahí en San Juan Tlihuaca, a mí me consta que las personas que estaban allí al frente del panteón le nombraron hijo predilecto de Azcapotzalco, de San Juan Tlihuaca, mejor dicho. No, qué padre, qué honor. Y comentaron que pues el proyecto que él hacía cada año en Día de Muertos, que es leer la Llorona, ¿sí? Pues que se iba a suspender. Pero entre las personas que estaban ahí había uno de mis hijos, Alberto, y Luz Helena, que dijeron, si ustedes nos ayudan, nosotros haremos las representaciones. Le dieron los elementos y en 10 días estuvo completo la representación, que precisamente se continuaron desde la fecha del 60 hasta lo que se ha podido hacer ahora. Desde la fecha de que él falleció hasta el momento. Con momento, sí, porque en 60 dijeron que no iba a ser la representación. El 16, ¿no? El 16, el 10 de... Antonio fallece el 10 de octubre del 2016. 2016. Ya, y ya a son los 7 años. Y a los 21 días máximo se hizo la representación en San Juan Tlihuaca. No. ¿Sí? Entonces de ahí lo llevan otra vez a la funeraria, pero ya entra a cremación. De todas maneras, se estipula que en el momento que él estaba entrando a la cremación, se aprobó la gaceta informativa que él metió a la alcaldía por ciertas cosas, que principalmente él quería que Azcapotzalco fuera una entidad turística, porque tenía muchas cosas y tenía mucho que ver con los habitantes de mismo Azcapotzalco para tener mejor calidad de vida, ¿sí? Pero también se quedó en el veremos. Decía yo, creo que Antonio es un referente en Azcapotzalco en esta parte cultural. Puede haber diferentes opiniones, pueden estar de acuerdo o no, pero lo que es un hecho es de que hay un parteaguas entre el trabajo que realizó su hijo Antonio y lo que se está haciendo hoy día con la parte cultural. Hay como que mayor apertura, hay mayor interacción, hay mayor interés por preservar las fiestas patronales, las tradiciones aquí en Azcapotzalco. Decía yo, hay una estatua hoy erguida en el Jardín Hidalgo en su honor, que ahí hay una placa que es gracias a los vecinos, a los pueblos, a la familia. A la familia, precisamente. Como un reconocimiento a todas estas personas, a todos estos cronistas, historiadores, gente que se dedica al arte aquí en Azcapotzalco. Es un homenaje a ellos, no solamente a Antonio, sino a toda la gente que hace cultura. Exactamente, eso es muy bueno porque lo deben de tomar como base para seguir haciendo cultura, porque la cultura pues no se acaba, ¿sí? Se proyecta, pero